Google, que también hizo un análisis preliminar, o sea, sobre lo que pasó en Córdoba. Y al final, como les dije yo en el claro, hay fuentes de información. Entonces, hay bastantes cosas que se están dando y haciendo alrededor de esta temática. Y quería explicarles el mensaje que les pasé sobre el trabajo final. Yo tengo muchas expectativas por el trabajo final. Tengo aquí la tela tiene que poner más arriba. Entonces, no pueden salir con cualquier cosa si esto salieron con ustedes cositas y de por información, con datos, les pasé esa estructura de archivos. Donde vamos a guardar la información que es compartida con todos. Todos los grupos van a guardar información. De nadie se va a guardar nada. Entonces, el primer archivo o la primera carpeta es información general del trabajo, de todo lo que se ha publicado sobre ajuste, de cómo se va a publicar, cómo se va a hacer el trabajo, van a estar en forma de documentos, ¿no? Después viene los datos hidrometeorológicos, que si ustedes entran ahí, van a encontrar todo lo que han publicado, todos los diferentes equipos sobre información de datos. Por ejemplo, dentro aquí a precipitación están todas las carpetas de todos ustedes, nada. O los que tienen estaciones de caudales agua ahí y está, no hay nada. O bueno, todos algunos que tienen variables climáticas, no hay nada. Sí. ¿Con qué? Con el correo institucional. Claro. Pero eso de qué vale, de las estaciones propias o lo que nosotros nos tocó de la represa Orra. Eso está raro, pero Es que después del trabajo está Pero hay que es, hacer juego. no de eso, de eso. Esos son los trabajos que ya hemos hecho. O sea, ese es de las estaciones. yo compartí el enlace y digo, el enlace que cualquiera puede ser asociado. Bueno, ahorita, de todas maneras, para mirar la estructura que reportó solamente. Bueno, es que el permiso, cuando compartió el enlace, lo compartió solamente como lector. Lo puse como editor, pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque a veces suceden estas cosas. Yo les voy a mostrar la estructura, ¿no? Esta es la información hidráulica. Información hidráulica de drenaje, información socioambiental, es decir, toda la parte ambiental puede ir ahí, la infraestructura hidráulica mayor, es decir, si hay un puente grande, no, van a poner tuberías chiquiticas, aquí va a estar. El embalse y presa Urrá como principal. Si hay una infraestructura mayor, o sea, un puente grande, ¿no? La alcantarilla de 2 metros, que es el que coloca en obras de drenaje. Si van a utilizar modelos, aquí están vinculados los modelos. Y las referencias bibliográficas, todos los estudios que son información secundaria que puede ser de base para la elaboración del trabajo. Y aquí pero vamos a colocar los informes de trabajo final. Entonces, todo va a estar en esta. Hay una parte, información geomorfológica. Entonces acá van a guardar todo lo que son mapas temáticos, planchas que hay
Eso es con respecto al trabajo final que quería decirse antes de que viniera la Semana Santa, porque sabemos que van a hacer las visitas allá a Lorica y a la Montería, pues entonces hay todo compuesto de lo que van a ver. Aquí hay una carpeta de trabajo de campo, entonces si van allá, pues revisen toda la información, si tienen un registro fotográfico, aquí están las imágenes del evento, que pueden ir guardándolas acá. Y vamos a campo, lo que van a hacer no es obligación, pues ahora no quieren que no es obligación, pero algunos quieren ir a Montería y a Lorica, pues vayan allá, hagan las visitas de campo y después vayan a la misa de la iglesia, el martes de la iglesia católica. Eso, ahí irían pues toda la información que tenemos de campo, o los que van a visitar un radio, y todo lo que se diga hoy, lo que se diga el jueves, lo que se diga el martes antes del examen, no segundo del examen, de la clase antes del examen entra para el examen. Y que eso no sucedió porque se supone que leyeron esa semana, así que puede entrar fácilmente para el examen. No sé cuándo es el examen aquí. Jueves después de Semana Santa. O sea que el martes después de Semana Santa esa clase ya la tienen leída y entra para el examen. No recuerdo que entra, cuál es lo que entra del título para esa clase. Bueno, o sea, arranquemos con el título inclusivo de los títulos y de paso a ¿De qué? ¿De hidrología? Ah. Sí, a ver. Pues no deja sacar cuaderno. Cuaderno. O sea, ¿dónde están los jugadores? Están ahí adelante. Pero que tengan para comentar un poco el tema, hablamos entre los cuatro. En falta dos por a uno por no es lo de jueves es en grupo, es en de los grupos. Esas preguntas me han rayado responder. Que si no hay individual, pero entonces tú solito y no lo pasas todo bien. Y ya yo había empezado a hacerlo, pero con mi estación. Esa dice que la parte porque esa dice un poco de ese grupo. Anda. bueno. claro, entonces que hay que ¿Quién hacer. falta? Ubicado. Nada. Ok. Mira, yo quiero cambiar hoy la dinámica. Quiero que entre todos leamos esto para evitar distracciones que se viven con lo que hablan. Entonces, porque esto es un tema bastante importante y capaz sale en fracción. Entonces, bueno, vamos a empezar con los conceptos centrales del capítulo. Empezando por caudal, yo creo que ya todos tenemos conocimiento de qué es el caudal y la fórmula del caudal. Nivel, que es la altura del agua en el río. Aforo, que es una medición del caudal. Curva de rasgo. Curva de rasgo es la relación empírica entre el nivel y el caudal. Cuenca hidrográfica, esta es el área que aporta escorrentía a un punto. Escorrentía, flujo del agua sobre la superficie terrestre. La curva de
Lo siguiente es como más o menos lo mismo, pero un poquito más resumido. Entonces, eso ya para que lo tengan ahí pendiente, no noten su no se queden con la boca. Y básicamente el resumen es lluvia. Después de la lluvia llega la cuenca al río, medición y análisis y por último el diseño. Ahora sí, para medir el caudal de una creciente no se mide directamente, sino que se estima a partir del nivel del agua, o sea, la altura, registrando continuamente mediante la relación nivel-caudal, que es la fórmula que sale ahí abajo, y previamente obtenida con aforo, se transforma en el nivel del caudal. En crecientes muy grandes, esta relación puede extrapolarse o complementarse con métodos indirectos basados en las características del cauce. Ahora la percepción transforma la intensidad del fenómeno en una señal observable. Registro, hace un registro electrónico o en papel o señal. Después viene transmisión, traslada el registro a un lugar de procesamiento central. La traducción es la que convierte el registro a un lugar de procesamiento central. Edición, verifica la información y elimina errores de información redundante. Almacenamiento, donde uno archiva la información. Y la recuperación es la información uno la extrae y ya ahí se le da un proceso el que uno quiera o para lo que quiere usar en sí la información. Y aquí está esto, pero esto supone que nosotros lo leímos, sino que yo lo quise sintetizar en este mapa conceptual. Bueno, desde un enfoque analítico, estos conceptos deben entenderse como un sistema integrado dentro del análisis hidrológico, como elementos independientes. En este sentido, el punto de partida es la medición del campo. La variable que se registra de forma continua es el nivel del agua, la cual nos lleva a una primera pregunta que es suficiente el nivel para describir el comportamiento hidráulico de la corriente, y la respuesta es que no, ya que el nivel del agua no representa el caudal como tal. Por esta razón se realizan aforos que permiten estimar el caudal a partir del área de recepción y la velocidad del flujo. Una vez se dispone de esta serie de caudales, surge una segunda pregunta, la cual es cómo se interpreta esta información. Para ello se recurre al análisis estadístico, que permite caracterizar el comportamiento del flujo a partir de indicadores como la media, la variación y los valores extremos, además de la curva de duración, que es la que permite analizar la frecuencia con la que determinados caudales son igualados o superados. En este punto es pertinente la última pregunta, que es ¿qué es más importante, el caudal promedio o los extremos? En este punto el más importante son los valores extremos, lo cual justifica el uso del análisis de frecuencias crecientes orientado a estimar la probabilidad de ocurrencias de caudales asociados a diferentes periodos de retorno. Pero aquí sale lo más importante, y es que el caudal no solamente depende del río, sino también de la cuenca. Es decir, características como la pendiente, la forma y la red de drenaje controlan lo que es la correntía. Por eso es que a veces, a pesar de generarse la misma lluvia en las cuencas, dan caudales totalmente diferentes. Bueno, ahora yo le voy a explicar la parte del análisis de frecuencia, que este se da porque muchas veces en los sistemas hidrológicos estos se ven afectados por eventos que son extremos, los cuales van a ser inversamente proporcional a la frecuencia con la que sucede. En las informaciones se sabe que deben ser independientes y distribuidamente idénticas. Esto se considera como un sistema estocástico que no va a depender ni del tiempo ni del espacio, es decir, que es aleatorio.
Bueno, y estos resultados tienen diferentes utilidades dependiendo de la variable que se esté estudiando. Por ejemplo, si se estudian las crecientes, se puede saber en cuántos años se van a dar, en un lugar determinado se puede dar una inundación. Bueno, ahora las ecuaciones que se utilizan aquí. Bentley-Tous demostró que con esta fórmula se puede dar muchos de los análisis de frecuencia, la cual nos indica el XT, que sería qué magnitud va a tener ese evento en un periodo de retorno. El X trazo viene siendo la media, y esto va a venir multiplicado por un coeficiente que viene siendo el T. Este es el coeficiente de variación. Y bueno, este coeficiente factor también puede escribirse como un delta de T, que vendría siendo qué tanto se aproximan, se acercan los datos a la media, que sería una multiplicación de la desviación estándar por un factor. Bueno, ahora que viene siendo ese periodo de retorno. El periodo de retorno es un tiempo promedio en el cual se espera que transcurra para que se dé un evento extremo. Este debe ser igual o mayor a uno que ya se estipuló. Escrito en una manera de fórmula, viene siendo que la probabilidad de ocurrencia de un evento X va a ser mayor o igual al evento que se va a dar, al evento que se estipuló, perdón. Y esto viene siendo igual a 1 entre este periodo de retorno. Esta viene siendo la fórmula cuando ya se conoce ese periodo de retorno. Por ejemplo, si el evento se da cada 50 años, así, se puede calcular esa probabilidad de que ocurra el evento. Si no se tiene el periodo de retorno, este se puede calcular, que sería ordenando nuestros datos históricos, donde M viene siendo el orden de los datos, ya que estos deben estar del mayor al menor, y abajo sería el número total de todos los datos que tenemos más 1, y con eso se halla esa probabilidad, y reemplazando acá podemos hallar el año de ese periodo para que vuelva a ocurrir el evento. Bueno, ahora las series de información hidrológica. Estas están divididas en varias dependiendo que se quiere buscar. Por ejemplo, tenemos la de duración parcial. En esta se determina un umbral en el cual se estipula que si los datos a estudiar superan este valor, entrarían al análisis. Ya no es como que solo el máximo valor. Es decir, en esta no importa si ocurren en el mismo año. Si superaron este valor, entran en el análisis. Como lo dije aquí en el ejemplo. Este tiene una ventaja de que se puede aprovechar más información de un mismo análisis, pero tiene una desventaja, es que los eventos ya no se sabría si son independientes, lo que hace que el análisis sea más difícil, ya que para un mismo análisis hay varios datos y para otro puede haber solo uno. Bueno, y esta es la que comúnmente se utiliza, que es donde se selecciona el evento más extremo por cada año, ya sea el caudal, la precipitación o cualquier otra variable, y con ese se hace el análisis. Por lo general, este es lo utilizado para el periodo de retorno. Y también tenemos una serie anual, pero con los valores mínimos que se dieron. Este ya viene empleado para determinar la sequía y otros eventos. Bueno, y esta viene siendo la expresión matemática del periodo de retorno, pero por excedencia, el cual relaciona el periodo de retorno normal de los datos. Y como les dije, esta tiene
limitante que ya no se puede verificar que todos los datos estudiados sean independientes el uno del otro. Bueno, la distribución de los valores extremos. De estas hay tres tipos: la valor extremo tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. Más adelante. Bueno, esta es la distribución de los valores extremos que se utiliza para determinar tanto los máximos como los mínimos en una serie de datos. Y esta ya se utiliza para determinar qué tanto llueve anualmente en un río y sacar y determinar cuando tiene el caudal máximo y así. Bueno, esta es la tipo 1, que es la de Gumbel, y esta es nuestra expresión matemática, y esta expresión nos indica qué probabilidad hay de que un evento se dé y sea menor al titulado, en donde X viene siendo esa variable a estudiar, el dato, su valor, y U son parámetros. Uno es un parámetro de escala y el otro es de posición, es decir, que tanto se acerca al medio de la curva o que está en los extremos. Y el otro es se correlaciona con la deflexión estándar de los datos. Aquí está la fórmula para calcular cada parámetro. Y bueno, esta parte hay una manera de simplificarlo que vendría siendo esto como una variable y esto se hace para relacionar toda la ecuación a el periodo de retorno, que vendría siendo esta ecuación. Y siendo después que se llega que para obtener el valor extremo en un evento se puede utilizar la tipo 2 es básicamente lo mismo, solo que cambia la ecuación debido a que en los eventos a veces no se puede determinar un límite superior, es decir, no sabes qué tanto va a crecer el dato. Y básicamente esto sigue siendo igual los parámetros. Y estas son como que las características de la tipo 2. Se hacen la cola de explotación con valores más grandes, debido a que no se sabe qué tanto es. Y se emplean cuando los fenómenos a estudiar presentan valores extremos, como el RBD. Y bueno, la tipo 3. Esta sí se emplea cuando hay un límite superior de los valores. Y aquí ya sería la. Bueno, yo voy a continuar hablando sobre la distribución normal. Bueno, la distribución normal es una distribución probabilística útil en hidrología para modelar variables naturales, es decir, variables que tienen un poco de equilibrio, es decir, que no se encuentran eventos extremos. Sus características principales es que es en forma de campana, ya que su asimetría es cero. Su distribución es simétrica, como lo dije anteriormente, máximo en la media, es decir, que todos sus valores están alrededor de la media. Y el 78% de los datos están entre más o menos una de la desviación estándar, es decir, que su distribución depende de la desviación estándar. Esta imagen, digamos que resume los aspectos más importantes sobre qué es, en qué momento se utiliza y las características claves sobre la distribución normal. En esta imagen tengo un paso a paso del procedimiento que se realiza para esta distribución. Cabe recalcar que en la distribución normal el factor de frecuencia es igual a z. Es decir, que primero tendremos que comenzar hallando z para después aplicar
esta forma. Entonces primero se calcula, bueno, el objetivo de esto obviamente es calcular el valor extremo xt asociado a un periodo de retorno t. Primero se calcularía la probabilidad de excedencia, que pues como creo que ya la conocemos, que sería P entre T. T es un valor que se representa en años. Después de calcular esto, seguimos hallando la variable auxiliar W. La variable auxiliar W es una variable intermedia que nos facilita pues el cálculo de la Z, lo cual se utiliza en esta fórmula. Luego de hallar la W, hallamos el valor normal estándar Z, que es la que necesitamos para saber cuál es el factor de frecuencia. Como ya tenemos la W, reemplazamos el valor que nos dio aquí en cada una de las W de estas fórmulas. Aquí es W igual a 2, solamente que hubo un error ahí. Después de tener la Z, pues como ya dije anteriormente, el factor de frecuencia es KT igual a Z. Entonces ya tendríamos la KT. Como sabemos, la fórmula es KT igual a XT menos media entre desviación estándar. Como ya tenemos la KT, debemos hallar nuestro objetivo, que sería el valor extremo XT. Entonces, despejando el XT, nos quedaría esta fórmula en donde ya tenemos todos los valores que están aquí, como es la media que la dimos allá anteriormente, la KT que la hallamos aquí y la desviación estándar, que también es un valor que debemos hallar anteriormente. Y esto nos da el resultado del valor extremo XT. Por otro lado, también tenemos que es la distribución Log-Pearson tipo 3. En esta imagen también se resumen básicamente los aspectos más importantes, las características claves y para qué se utiliza esta distribución. Es muy diferente a la normal, ya que en esta sí se presentan eventos extremos. De hecho, digamos que la indicada al utilizar cuando existen eventos extremos, ya que tiene un coeficiente de asimetría por todos estos eventos extremos que se presentan en esta distribución. Y el paso a paso para aplicar este método sería primero seleccionar los datos. En esta distribución, como dije anteriormente, se presentarían caudales máximos o precipitaciones máximas. Luego está la transformación logarítmica, que sería y igual al logaritmo de x. Luego de hallar esta transformación logarítmica, aquí en este método se trabaja primero con logaritmos y ya al final es que se cambia a una escala real, por así decirlo. Calculamos los parámetros estadísticos como son la media, la desviación estándar, que tenemos las fórmulas aquí, y el coeficiente de asimetría que está en este caso. Después, como lo hicimos anteriormente en la distribución normal, tenemos el periodo de retorno, que es igual a la fórmula P igual 1 entre T. Y después tenemos la obtención del KT. ¿Qué pasa con este KT? Este KT se puede calcular mediante la fórmula que les planteé en el tablero, pero ya hay tablas con datos específicos que nos pueden reducir o ahorrar ese trabajo. Las tablas se las presento en la siguiente diapositiva. Voy a terminar de explicar el paso a paso para después presentarles las tablas, ya que estas dependen de si la simetría es positiva o si la simetría es negativa. Luego de hallar el KT, que este depende tanto del periodo de retorno como del coeficiente de asimetría, se usa el cálculo de valor logarítmico, que es un error que se comete generalmente en este punto, que las personas casi siempre dejan el cálculo hasta este paso. ¿Qué pasa? Que aquí ya te estás hallando un valor extremo, pero está en condiciones de logaritmo. Lo que tú tienes que hacer es pasarlo a una escala real para que sea correcto. Ese es un error que se comete mucho en estos casos. Aquí, como dije, ya tienes un valor extremo, pero necesitas convertirlo a escala real. Para convertirlo a escala real, es igual a xt igual a 10 yd. El yd, como ya lo llevamos ahí, solamente sería reemplazarlo en esta fórmula para finalmente hallar nuestro objetivo, que sería el xt. Estas son las tablas para la distribución logarítmica Pearson, que para ahorrarnos toda esa fórmula, pues ya están
los datos ya planteados, tanto para simetría positiva como les dije, como para simetría negativa. Y bueno, este sería el ejercicio que propusimos, que es donde relacionamos los caudales y el periodo de retorno. El ejercicio básicamente lo que pide es hallar el periodo de retorno con estos caudales dados que se tomaron en un río para cada minuto. Básicamente lo que hay que hacer es ordenar los datos de manera descendente para hallar la probabilidad de ocurrencia y con este hallar el periodo de retorno. La diapositiva está en claro y está resuelto, pero la idea es que lo hagan con lo que entendieron. Sería más fácil, pero como tú lo entiendes. ¿Cómo así? Te están preguntando el caudal. El periodo de retorno para cada Sí. Estos datos son mensuales, por mensual o anual, porque después del periodo de retorno no se sabe si es más o menos un año. Los mensuales quiere decir que son 12 meses y 10 meses. Sí, porque si no, no va a dar. Yo que era anual. No, de los máximos, creo que los máximos de cada año. Sí, eso cuando Queda mensual. cada mes, más tipo de cada año. Y el aforo te debe dar en un caudal y no debe decir por ejemplo el periodo de retorno. Van a hacerlo. Ay, ay, ay. Roberto Barbosa, ¿cómo resuelve eso? Solo tienen que resolverlo, si no lo demoramos para cómo te enfrentas al ejercicio. ¿Qué no entendiste del ejercicio de lo que hayas leído? Carlos Castro, ayúdale, estás ahí al lado, no fue que estaba al lado. Profesor, lo primero sería buscar tendencias temporales como la media, mediana, calcular todos. ¿Qué metodología va a utilizar? Sí, la verdad es que no lo dijeron bien, ahí estuvimos discutiendo sobre el ejercicio, o sea, ¿qué entienden del ejercicio? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Antes de que se pongan a desarrollar una cosa, hay que entender qué es lo
10 años con su máximo o más años con su máximo para poder entender lo que hay que hacer. Porque si yo lo veo en la tabla así, dice mes 1 hasta 10 y caudal. Y entiendo que en el primer mes el caudal fue de 12 en promedio o máximo, el segundo mes máximo, pero el mes, no es año. Sé cómo voy a hallar un periodo de retorno en años si apenas tengo datos mensuales. Una corrección, no sé dónde salió el ejemplo, pero hay que mirar esto. Lo otro es que hay unos datos de un aforo que aspiro yo que en ese aforo lo que se está diciendo es este es el caudal, diga este caudal a qué periodo de retorno representa. Me imagino que debe ser eso también. Entonces uno tiene que plantear el ejercicio, no mira, obviamente aquí faltaría más información de lo que se trata, o te da una orientación de qué se trata de esto para poder hacer y resolverlo. Es un monte, está. Hay un aforo de caudal mensual que se hayan logrado compañeros como por ejemplo medio por el máximo, Pero, ¿cómo? O sea, si no tiene la información que es. O sea, digo yo, pues si esa es la información, ¿verdad? Yo lo que estoy entendiendo así, porque arriba nos dicen con esta información van a realizar varios análisis de valor. Primero que hay que hallar primero todo la parte estadística con esos datos que están ahí. Y nos da un aforo que midieron. Entonces, primero que habría que calcular el caudal y compararlo con todos los análisis estadísticos que uno hace, con la media, si el caudal que haya pues está dentro de la está dentro del promedio de todos esos datos que no sé si es dice menos, dice durante el año o como se está. O sea, si ustedes multiplican, son 10 metros de ancho, 2 metros de profundidad media, van 20 metros cuadrados por la velocidad de flujo, ¿qué caudal estamos hablando? ¿Cuánto? 28 metros cúbicos segundo. Y en la tabla está 28 metros cúbicos segundo. Y hay o sea, ahí hay como una indicación de que de pronto si está relacionado por año con más o menos puede ser periodo de retorno, porque ya en la tabla se supone que está 28 y hay 2 por encima. 2 por encima. Podríamos generar si es que el dato en vez de mes es año. O sea, habría que hacer esa revisión. Pero igual ahí no nos han pedido que ajustemos a una de estos valores como si es tipo 1, tipo 2, tipo 3 o estas distribuciones. O sea, no se nos ha pedido eso, pero igual en el ejercicio uno tiene que ver cuál es la distribución a la cual le pega sus datos. Lo cual hace que estos tipos de trabajo pues, realmente requieran del uso de Excel. Lo pueden hacer a mano si quieren, pero obviamente necesitan el Excel para poder hacer este tipo de análisis o de ejercicio. Es que aquí la curaduría pues, veo que vamos avanzando en el sentido de que se está tratando de que haya más interacción con ustedes. Hay unas partes que se repitieron, me pareció muy bien la gráfica donde mostraban aquellos programas, porque creo que algunos entendieron mejor cómo era que se hacían los ajustes a las expresiones de las tendencias que se dan en estos tipos de datos. Y obviamente había unas cosas que se repitieron, pero igual los curadores acá, su función no es hacer una presentación de la información, es una socialización de la información. O sea, para los próximos curadores, que me gustó mucho el ejercicio de la lectura, de pronto por una lectura resumen, que me pareció bien, una lectura un poco más profunda, que se supone que ya todos leyeron. Es decir, todos debían tener
mismo el resumen aquí. Porque todo tiene que ver con su resumen y prácticamente su realidad. Porque el peso no le va a caer a los que van a hacer la presentación. Voy a ir refrescando cosas, porque todo esto hace parte de la misma clase. José Acevedo está. Estaba 24 de marzo. Andrés Gagán. Carlos Ardila. Santiago Arnedo. Diego Barrera. Presente. Daniel Barrios. Gabriel Baños. Diego Botero. Dairo Caballero. Aileen Catona. Miguel Chamorro. Alexi de la Cruz. Rosana de la Rosa. Jesús Gutiérrez. Valentina Guzmán. Pues ya me preguntaba. Perdón, Valentina Guzmán ya Sergio Hernández. Samuel Herrera. Alfonso Herrera. María Lamar. Daniel Lara. Carlos Lara. Laura López. Carlos Madariaga. Presente. Alberto Martelo. Alberto. Elías Martínez. Darwin Mercado. Jorge Narváez. Luis Ordóñez. Meibel Romero. Nicole Solano. Ismael Valle. Y Ballesteros Santiago Delgado. Bueno, estábamos en este tema de ediciones de agua superficial. Y les decía, más bien les decía a sus compañeros lo importante que esto tiene. Yo les quiero traer un ejemplo de un proyecto que se hizo ya hace un tiempo, como para que vean la aplicación que tiene esto, porque realmente ustedes con la información están recopilando de Córdoba es para que empiecen a hacer ese tipo de análisis. O sea, todo lo que les explicó su compañera de cómo debe ser el análisis para saber cuál es el ajuste de los datos. Ustedes deberían estar jugando con eso, o sea, con los datos que tienen de información de caudal y de nivel, con los de caudales, y mirar a qué se ajusta, cuál es el máximo, cuál es el mínimo, cuál es el promedio en este punto, en el punto más abajo del que pueda otro compañero, comparar y mirar esa información. O sea, tienen que estar curiosos con los datos, ¿no? Y mirar, o sea, cuando están curiosos con los datos se darán cuenta si hay algunos ajustes que de pronto se pasaron por alto el que digamos, no, compararlo con la información que está dando alguna otra institución sobre el tema de las inundaciones. O sea, tienen que estar jugando con esa información y después sacar una conclusión con respecto a esos datos. ¿Por qué?
porque si no lo hacen ahora les va a tocar hacer el examen. Entonces es mejor hacerlo ahora para que ustedes sepan cómo se hace y además el análisis de que eso se desprende. ¿No? Este es un estudio que se llamó Caracterización hidrosedimentológica de la dársena de presedimentación de la estación de bombeo de las que se ven en la de la cultura de la Entonces, las de esta clase no he visto casi ninguna, que no hay mucha cosa. De las primeras me las vi, pero me arrepentí porque no había nada. Y lo importante es que esta zona de aquí Análisis estructural, por ejemplo. se construyó para que el agua cuando entrara pues llegara a los sedimentos en esa zona. Bombear sedimentos, para que también primero es un tema ambiental y un tema que también acarrea costos en la planta de tratamiento, que uno construye esa dársena para que los sedimentos que vienen en el río Magdalena, que pasan al canal del dique, pues se sedimente la gran parte ahí, ¿no? Hay una construcción o un canal que se hizo, ustedes lo pueden ver aquí, que llega hasta las ciénagas y esas ciénagas también actúan como sedimentadores. Eso es un impacto ambiental. O sea, porque realmente una ciénaga que está entrando una gran cantidad de sedimentos lo estamos propiciando para que la ciénaga pierda capacidad, ¿no? ¿Cuál es esa ciénaga? Juan Gómez Dolores. Las estaciones de bombeo están localizadas acá para que ustedes en este estudio le pidieron, hombre, en base a mirar los testigos. Determinar el comportamiento hidrodinámico y de transporte de sedimento de la dársena de la estación de Conejo sobre el canal del dique para los caudales del 95%, 75% y 50% de la curva de duración de caudales que transporta el río Magdalena. Curvas del 95%, 75% caudales, perdón, de la curva de duración de caudales del río Magdalena. ¿Quién sabe qué es una curva de duración de caudales? Mira, ahí lo dijeron algunos de sus compañeros. Es una gráfica que muestra como porcentaje de tiempo en que el caudal puede ser ya sea igualado o excedido. ¿En qué van los en el eje X o Y? Aquí quería, o sea, si esa es una gráfica, entonces se supone que es algo XY. ¿Qué va aquí? ¿Qué va acá? Caudales en metros cúbicos por segundo. O sea, aquí era caudal. ¿Metros cúbicos por segundo o litros por segundo? Bueno, metros cúbicos, segundos o días, dependiendo del tamaño de litro sobre tamaño. Y de energía. Pero vamos a ver qué características tiene ese tiempo. ¿Quién sabe? O sea, eso va mes a mes, día a día, segundo a segundo, hora por hora. Es acumulativo. ¿Cómo sería eso? No lo vieron. No lo vieron en alguna parte. Revisen su resumen, sus anotaciones. Yo le di turbo de descanso. Navegato es caudal de Corralero, por altura. Esa no es. O sea, esa es de la que explicaron recientemente. Vamos a ir viendo, desmontarlo, que haciendo de cuenta que es cosas que se ven. Es el periodo que demore la lluvia. Periodo de duración. ¿Lluvia o estamos hablando de correctivo? Es correctivo. Exacto. Un periodo, cuando se habla de excedencia, por 95% quiere decir que vamos a revolverlo acá. Bueno, los caudales del 95, 75 y 50 de la curva de duración de caudales. ¿Qué no es eso? Permanente. No sé si será el mismo nombre. O sea, es curva de duración, pero quiere decir que cuando uno habla del 95% de eso es. Uno dice que el 95% del tiempo pasa de caudal, el 75% del tiempo pasa de caudal, ¿no? O sea, que son caudales excedentes de ese porcentaje. Veamos, este es el canal del dique. Desde su nacimiento hasta su desembocadura en la bahía de Cartagena, y todo lo que está marcado acá con estas
nomenclatura quiere decir que hay estaciones linimétricas, es decir, que marcan el nivel del agua. Linigráficas quiere decir que a cualquier momento está marcando el nivel del agua, ¿no? Y están las otras series de estaciones acompañantes de temas de meteorología, etc. Como ven, hay bastantes estaciones. Si este es nuestro pequeño río, que es el canal del dique, ¿cuántas estaciones debe tener el río Sinú? O sea, ya tienen el mapa del río Sinú con las estaciones, es una de las cosas que hay que tener. Con las estaciones, tanto hidrometeorológicas como las estaciones también de caudal. O sea, saber dónde están ubicadas, ordenadas y de forma grave. Y este viene siendo la estación de Calamar. Aquí, en Calamar, el registro, año a año, en metros cúbicos segundos. Si lo midieron o lo miden cada 5 minutos, entonces uno puede hacer una curva cada 5 minutos, ¿no? Este es un registro de todos los años, desde 1939 hasta el 2016, que se hizo el estudio. Entonces uno tiene toda esa información. De lo que sus compañeros les decían, bueno, entonces yo tengo toda esta información, yo puedo sacar promedio, puedo sacar mínimo, puedo sacar máximo. Puedo seleccionar cuál fue el máximo de cada año y entonces tengo una serie de máximos. A esa serie de máximos eventos en la que puedo hacer ajuste con las distribuciones de valor extremo, ¿no? Entonces, de esa nube de información que tengo, yo puedo entonces ya extraer y tener entonces una información así mes a mes. Entonces yo puedo decir cuál es el máximo de todos los meses de enero. ¿Cuál fue el máximo que se registró? ¿Cuál fue el promedio de todos los meses de enero? Y cuál fue el caudal mínimo. Entonces, con este azul, rojo o amarillo, bandera al revés, puedo yo mirar entonces cuáles son los sitios o los meses en que podría tener un caudal más bajo y los meses en los que podría tener un caudal más alto. Es un diagrama de barras para el caudal multimensual, ¿no? O sea, que es mes a mes. No es año a año, es mes a mes, pero teniendo en cuenta todos los registros del año. Yo ya debería tener una gráfica así de ustedes de las estaciones que midieron caudal. Ya para saber mes a mes cómo es la situación, el mínimo, el máximo, el promedio y obviamente poder decir cuando pasó lo que pasó, si estábamos en el promedio, en el mínimo, en el máximo. Esto sin aplicar de pronto mucha estadística. Bien, miremos la definición de lo que está cruzando. Curva de duración de caudal. Se construyó la curva de duración de caudal para cada una de las series. La curva de duración de caudales también es conocida como la curva de persistencia o curva de caudales clasificados. Estas curvas se realizan clasificando los datos de las series de caudales y determinando las estadísticas correspondientes a los caudales que son igualados o excedidos durante un cierto porcentaje de tiempo del año. La curva de duración de caudales nos indica el porcentaje del tiempo durante el cual los caudales han sido igualados o excedidos. Igualados o excedidos. Sí. Resulta que la curva de duración de caudales representa el comportamiento del flujo en un año típico. Por lo que el área bajo la curva representa el volumen promedio de agua transportado en un año. Entonces, si yo tengo una curva promedio, ahora que les muestro la curva de los datos, entonces si yo hallo el área bajo la curva, es como si yo cogiera todos los meses o todos los días y mirara todo el volumen de agua que está pasando y eso está representado en esa curva que dice cuál es el volumen del agua que pasó en un año. Y este valor dividido en 365 días representa el caudal medio diario. ¿Están anotando? ¿Mentalmente o lo están anotando físicamente? Anoten, si no me acuerdo qué significa y entonces me viene el ejercicio de ahí y no tengo. Caudal
caudal medio diario. El valor que se obtiene para el 50% del tiempo igualado o excedido es el caudal mediano de la serie, o mediano de la serie. Mediano. ¿Cómo se hace la mediana? Ustedes saben cuál es la ecuación para la mediana. Este párrafo es, mejor dicho, por eso está en negrilla, está señalado y está dicho ahí, ¿no? Miremos esto. Caudal y el tiempo. Pero no es tiempo, es frecuencia acumulada. ¿Cuántas veces se repite? Estamos hablando del tiempo. Entonces yo acá tengo el caudal, metros cúbicos segundos, lo tengo esta gráfica de frecuencia, lo que ustedes aprendieron a hacer en estadística, o en varias cajitas, dice, bueno, este caudal, en este rango hay 5, en este rango hay 20, en este rango hay 40 caudales, en este rango hay 120, y así van construyendo esta gráfica aquí. Caudales contra el número de veces que se repite ese dato en toda la cantidad de información que requiere, ¿no? Entonces, con ese dato de frecuencia acumulada, ustedes cogen el caudal y van sumando frecuencia y lo que está dando esta curva. Entonces, si lo ven, lo paramos, entonces quiere decir que estos caudales de 0 a 2000 tienen una alta frecuencia, y a medida que va aumentando el caudal, se va reduciendo la frecuencia, es decir, se presentan cada vez menos. Eso es lo que quiere decir este tipo de curva. Y aquí en esto que está aquí está el box plot, o la caja del bote que está ahí, mostrando dónde está la mediana, la media, cuáles son los cuartiles, cuáles son los números de datos que quiere decir. Así es una forma como se presenta este tipo de información, ¿sí? El box plot que usted tiene ahí no se puede, como yo lo he interpretado. Los extremos, o sea, esa parte azul, los puntitos que están arriba, no han salido del extremo de la gráfica. O sea, porque como los datos lo han hecho de distinto. No, pero esos son datos. O sea, lo que está, esos puntos son datos. O sea, Sí, todos los datos ahí. Todavía no han salido como del, ¿cómo explicarlo? Porque hay datos que son como irregulares, es decir, que se salen de la exacto, lo que pasa es que no sé si la marca está aquí antes o después. O sea, habría que buscar si está antes o después para saber si son datos irregulares. O sea, uno se puede salir se marcan como fuera de la información. O sea, fíjense que, sí. Claro que lo que nosotros estamos haciendo es muestreo, es decir, lo que se llama sampling. Cuando ustedes hagan en inglés sampling, también es muestreo, es decir, de una serie de información yo estoy cogiendo unos datos, una información, y le hago un análisis diferente. Es decir, yo estoy cogiendo de toda una nube de información que hay, cierta información para hacerle entonces una interpretación, que es la que yo necesito, como hacen los cantantes, como hace The Weeknd, que cogió una canción de los años 80 y entonces hace una composición cogiendo pues prácticamente información de otras canciones, una canción de Tears for Fears y una canción de The Romantics, y lo que hizo fue una mezcla de todo nuevo, y eso es lo que se llama música sampling. Es casi lo que ustedes están haciendo en estadística, sampling, muestreo, están cogiendo datos o información de datos. Y este nada más cogió 2 canciones, nosotros cogemos muchas más canciones y hacemos sampling. ¿Cómo se hace la medición de caudales? Que yo creo que a eso le dedicaron muy poco sus compañeros, aunque en la parte inicial se habló de lo conceptual, ¿no? No voy a repetir lo que ya dijeron, nada se habló de lo que es un aforo. Quizás de pronto no se habla de aforos directos o continuos, o sea, para no ponerle indirecto, porque eso no quiere decir que es directo. Sino después de que ustedes tienen, ya hablando de la medición, es decir, todo lo que vimos anteriormente, si se fijan, hay datos de caudal. El tema ahora es cómo se estimó ese dato.
De esa manera nosotros también tenemos una sección de un arroyo en el cual debemos conocer bajo un nivel de referencia cuál es la altura. Obviamente que esa no es la altura para calcular la parte hidráulica, pero tenemos que tener ese nivel de referencia, porque todo está referenciado al IGAC. ¿Cuál es la cota IGAC? Y entonces uno va a decir, sí, es a 1200 metros, entonces el nivel del agua es 1200. O sea, hay que calcular entonces cuál es la diferencia con el fondo y tener cuál es el gigante de hidráulico del agua, ¿no? Pero muchas veces vamos a encontrar que está referenciado este nivel de aquí con el nivel de referencia del IGAC. Entonces, a nosotros medir el H es medir el área, porque tenemos la sección transversal. Y si tenemos el área y tenemos la velocidad del flujo, entonces tenemos el caudal. Saben que el caudal es igual a área por velocidad, como lo dijeron ya sus compañeros. Entonces, por eso es que en el área va el H, es decir, que el área está en función de H. Luego, el caudal va a estar en función de H. Es decir, que si nosotros hallamos funciones de caudales de caudales en función de H, pues podemos hacer estos aportes. Solamente medimos el nivel del agua y ya sabemos cuál es el caudal que está pasando. Nada más, o sea, ya después, ya ese trabajo lo hizo alguien antes. Se fue allá, midió el nivel, midió el caudal, tenía un punto. Fue al mes siguiente, tenía un nivel, tenía un caudal, otro punto, y así fue construyendo su curva de aporte. Y ya después de que esté construida, pues ya viene gente a medir solamente el nivel y se hacen este tipo de mediciones. Esas estaciones que estas son linimétricas en las cuales, bueno, esta es linimétrica, una mira puesta en un sitio y va una persona y mira, está por la reguilla marca 60 y 60 quiere decir que está a tantos centímetros del fondo, que quiere decir que el caudal que está pasando en ese momento es tanto. Y este otro registro linigráfico es que hay una estación donde el nivel del agua de aquí es igualito al de acá, hay un flotador y a medida que sube o baja va registrando a través del, bueno, ya no se usa tanto eso, pero se pone un sensor de nivel y con el sensor uno puede establecer cuál es la presión o el nivel del agua, ¿no? El sensor de nivel le va diciendo a uno cuál es la presión que hay sobre el sensor. Y la presión, si el sensor está aquí en el fondo, entonces todo el nivel del agua es la presión que cae sobre ese sensor más la presión atmosférica. Si yo sé la presión atmosférica y sé cuánto es la presión en este sensor, yo le quito la presión atmosférica y me da cuál es la presión del agua. ¿Sí estamos así? ¿Estamos bien con eso? O sea que si yo les doy unos datos de dos sensores, uno que está midiendo la presión atmosférica y el otro que está midiendo la presión debajo del agua, pues lo único que tengo que hacer es restar uno del otro para que me dé la presión del agua. La presión del agua es la misma que la columna de agua, ¿no? Ustedes ya saben transformar eso, porque eso se lo pidieron desde mecánica fluida, me imagino que de hidráulica también. Entonces pueden transformar eso en columna de agua, la columna de agua es más terminal. Y esas medidas no deberían alterar si saliera la zona alrededor. Y no altera la gente de la zona alrededor. La gente que hace expansiones y solvaciones para tener acceso al agua. Pero, ¿cómo así? O sea, ¿qué hacen? O sea, por eso nosotros tenemos ese nivel medio y pues puede venir un ganadero antes, habrá un canal para que entre agua para que no se vea afectado ni destruida. O sea, vamos, o sea, ahí me retrocedo 4 o 5 semanas de la clase. Que es muy buena pregunta, porque no es lo mismo las mediciones antes de que se construyeron Urraca las que se construyeron las que se hicieron después de Urraca. No me digan que los que están mirando caudal ni siquiera se han pellizcado cuando construyeron Urraca para saber si esos datos que están leyendo ustedes son antes o después de Urraca. Cuando hay una alteración de una variable, entonces yo no puedo seguir con unas ecuaciones que están marcando la situación.
si alguien hace una desviación o pone una presa o un embalse y se reduce o se absorbe caudal que antes no estaba, entonces no puedo yo relacionarlo con las condiciones de la cuenca. Tengo que preguntar esos cambios. Por eso es que hay que mirar cuando está el embalse de Urrá, bueno, qué es lo que drena antes de Urrá y cómo es lo que pasa de Urrá hacia abajo. O sea, y cuando se construyó Urrá, ustedes saben cuándo se construyó Urrá. Cuando yo me gradué, un compañero se fue a trabajar en la presa de Urrá. Yo me gradué hace 3 años. No más. ¿En qué? No es 93. ¿Cuándo se construyó Urrá? ¿Cuándo terminó? Porque obviamente eso fue cuando comenzó. 93. O sea, la operación arrancó un poquito después, pero obviamente la construcción. Pero cuando se construye una presa, hay que desviar el río, hay que hacer una presa de ataguía, es decir, hay que hacer una presa para detener el río y hacer la desviación, es decir, hubo y alteración. Bueno, ahí hay una serie de tipos de desviación. ¿Qué hizo la desviación del río? ¿Cuándo? En el 96. En ese año hubo un muchacho que hizo un tesis sobre la caída de la presa de Urrá. ¿Y qué pasaba si se rompía? O sea, si hubo un muchacho del 96, otras limitaciones que tenía, ahora ustedes no pueden hacer algo. Este es un proyecto de grado también, donde se hizo mediciones de nivel. Esto es de en estos bloques de concreto, estos mencionados ellos, nosotros tenemos que poner un sensor de nivel en el sistema de cambio de agua para saber cuál es el nivel de ascenso y descenso durante el día, porque es que nadie va a ir a las 3 de la mañana en el sector de Guanagoba a ver cuánto descendió la marea. Nos tocó hacerlo una vez así y un pelado amaneció sin reloj al día siguiente. No había celular en esa época, que se llama reloj. Entonces, estos sensores se colocan aquí y estos huequitos que tienen esa tubería de PVC porque los sensores necesitan agua, entonces el agua tiene que entrar dentro de esa glándula. Y se construyeron estas estructuras de concreto para pegarlas en el fondo y poder hacer la nivelación de cada uno de los puntos que aquí están todos los puntos donde se colocaron esos sensores. Entonces, como estos no eran de, se mandaban a sellar por Bluetooth o Wi-Fi, antes había que conectarlos al computador y bajar el registro de información, pero registraban el nivel cada minuto si lo quisiera durante 2 meses, porque no pasaba nada, la batería duraba bastante. Ese registro le sirvió de base porque ya teníamos la batimetría para saber cuál era el caudal que pasaba del caño de Coca-Cola a la ciénaga de Cabrero, de la Cabrero a Campacú y así sucesivamente podemos nosotros establecer ese tipo de. El único sensor que se robaron fue el que quedaba al pie del CAI en Mancas. El sitio menos probable que se lo robaron, ahí fue allí. Metió la mano y sacó hasta el dado de concreto. Bueno, esto es el tema de la velocidad en Gauter. Ustedes me imagino que esa ecuación diga, ya me acuerdo, el profesor Coronado, no sé si el profesor Coronado o Dalia que se haya dado la clase sobre el perfil de velocidad, ¿no? Donde en esa ecuación lo que se establece es que la velocidad prácticamente crece a medida que va subiendo en el tirante y disminuye debido a la resistencia que hay en el fondo, ¿no? O sea, esa ecuación de perfil de velocidad. Ustedes, la medición que ustedes hacen, no sé si cuando hacían la pelotita de ping-pong y lo afectaban con un valor o lo dejaban así, esa era la velocidad de toda la sección. ¿Cómo? No me ha afectado con ningún valor. O sea, el error es ese porque si la velocidad aquí es máxima, la que registran aquí arriba. Entonces, si van a tomar esa como el promedio, realmente entonces estamos
perfil bastante homogéneo. Si nadie lo ha medido, no podemos decir que sea homogéneo. Pero ya esto lo vimos, caudal por velocidad. Lo normal es que si ustedes van a campo y ustedes están como compañeros que tienen una botellita de agua, entonces pueden tirar la botellita de agua al río y el otro compañero está varios metros abajo después que hayan medido la distancia, lo siguen la bien después, entonces le dice ¡ya! Toma el tiempo hasta que llegue a la botellita de agua que tiene un grado de velocidad. Entonces, obviamente una cosa es la botellita vacía, pero otra es con un poquito de agua para que realmente coja algo de profundidad. Generalmente esos datos un flotador se afecta con un factor de 0.100 al control. Eso va a tener en cuenta que esa es la velocidad promedio, no es la velocidad de arriba, sino es la promedio de toda la. De esa manera ustedes pueden establecer ese tipo de hasta el campo se hace. Obviamente ya hay equipos como este correntómetro. Nosotros acá en la facultad tenemos correntómetros que utilizamos para hacer este tipo de mediciones, así que por ejemplo que la próxima foto será con el correntómetro de nosotros. Y la velocidad promedio se toma a diferentes alturas, es decir, a punto 2, o sea, si la profundidad es h, el nivel del agua, tomamos la velocidad a punto 2, la velocidad a punto 4 y la velocidad a punto 8 de la altura. Y con esa ecuación es que calculamos la velocidad promedio. Y con esa ecuación es que calculamos la velocidad promedio. Ya, si tenemos los datos de velocidad a diferentes alturas, pues podemos, lo que se está es reconstruyendo el promedio. Otro es que si ustedes tienen la curva del perfil de manera milimétrica, vamos a ver, o sea, si ustedes tienen, si esta es la altura y velocidad, obviamente aquí es más o menos cero, y a medida que sube, vamos a tener más velocidad. Yo le doy la curva y le digo cuál es la velocidad promedio. ¿Qué hace? La altura en 0.2. Le doy la curva de velocidad del h y le digo, hay la velocidad promedio. Ay, que se queda mudo. No es que nunca lo hicieron en hidráulica. Hay la velocidad promedio. Le doy la curva h y O sea, ya la velocidad 20%, al 40% y al 80% de la altura. No. ¿No? Si yo te doy la curva, lo necesito más exacto que eso. Y después te digo, compáralo con la ecuación para ver si da igual. O sea, es como si yo lo hubiera mandado a hacer. Yo te digo, este punto es todos estos puntos. Como ese infinito, ¿no? O sea, es infinito con 3 millones de puntos para hacer esa cosa. Digo, ahí la velocidad promedio. Promedio total, no la velocidad entre el número de. ¿Cómo? No la velocidad entre el número de. El promedio no. Puedes hacer promedio nada más, pero ¿por qué vas a hacer promedio si yo te estoy dando la ecuación de la curva si te la doy entonces? O sea, y ahí infinito. Ajá. Tengo la ecuación de la curva. Sí, yo te doy la ecuación de la curva. O sea, de pronto, si hago una derivada y pasa en donde cambia la concavidad. Claro, la derivada me va a dar es la pendiente. Por eso pasa en qué punto cambia la concavidad. Digo yo que es la velocidad máxima. No, pero no estamos hablando de velocidad máxima, promedio. Velocidad promedio, eso. No, eso estás haciendo lo mismo que la ecuación. Sí, pero yo te doy una ecuación de la gráfica, no de los datos, que es como calcular el promedio. Ajá. Será la empresa del valor central, o sea, del 50%. Porque ¿cómo lo calculo? Con la fórmula sería No tienen que saber la memoria, igual. ¿Qué necesitas estimar para poder hacer eso? para
cuando tenéis O sea, poner la curva al revés. No. Bueno, ahí está la. porque la fórmula nos arroja, la fórmula nos va a arrojar al tener como un ejemplo, lo que hay que hacer es el área en promedio, el X en la mitad, en el medio. Evaluarla en 0.5 Pero si y yo quiero saber la velocidad promedio, digamos que es. O sea, ¿qué está haciendo la velocidad promedio ahí? No hay tiempo, no hay nada. O sea, es altura con velocidad. ¿Qué tiene que hacer? La velocidad máxima la multiplico por 0.7. La velocidad máxima multiplicada por 0.7 no era el. O sea, te estoy dando toda la información y te digo que tienes 1.000.000 de puntos infinitos, porque tienes la ecuación de Bajo esa curva tengo una gran cantidad de datos, entonces sería como dividir todo el área que está debajo de la curva y hacer pues, la relación entre esa cantidad de datos por diferencial. Pero también el área bajo la curva, que es la integral sobre la longitud de la curva que viene siendo la altura, te da el promedio. El promedio. No se puede olvidar el cálculo normal o la frecuencia que viene aquí, no la curva. O sea, si tienes la curva, si nada más tienes datos, pues bueno, puedes utilizar esta ecuación. Estos son equipos, solamente vamos a hablar que hay Se saca el área equipos bajo la curva y se divide tipos por de la corriente, longitud dependiendo de la velocidad, de la de la profundidad. curva. Este se llama velocímetro de copas, es decir, que esto empieza a dar vueltas y es lo que hace encontrar el número de vueltas que hay y con esa ecuación que está ahí al final se da con una constante cuál es la velocidad del lado. Es el punto de los ejercicios que ven en el libro de hidrología. Le dice el correntómetro marca tiene unos coeficientes A de tanto y B de tanto y el número de vueltas que dio fue de tanto. ¿Cuál es el caudal que pasa en este? Como casi que sencillo, pero la vida es más complicada. ¿Podrías repetir eso? Lo que acaba de decir la curva, ¿sabes? Se saca los ahorita que llega mi término, porque si no hay una parte que pase más claro. También hay el ajuste, también el sonido puede marcar la velocidad, que es el correntómetro Doppler, es decir, que manda un unidad de sonido y puede, no solamente mide la velocidad, sino también la profundidad. Entonces, cada sección o cada punto del río puede tener el dato de la velocidad. Entonces, supongamos que este es el río que tiene ancho, hay ríos que tienen 30, 40, 100, 200 metros de ancho y tenemos 500 puntos de medición de velocidad. ¿Cuál es el promedio de la velocidad de la sección del río? Hay una pregunta que la curva. ¿Cuál es el promedio? Veamos el tema del promedio rápidamente ya que me dio la escuchar ahí. Esta es la sección de un árbol, de un río. Entonces, de 0 a 7 dividido en distancia, de 0 a 1 la distancia W1, desde la orilla 0 a 2 la distancia W2, de 0 al punto 3 W3 y así sucesivamente. El W por ancho en inglés, por una letra más rara. Entonces yo tengo cada una de las secciones la pregunta es cómo hay la velocidad promedio del río. ¿Cómo lo haría? O sea, si yo tengo en cada sección, como se dan cuenta, yo medí la velocidad aquí y aquí, acá y aquí. En cada uno de esos puntos yo medí velocidad. Y la pregunta es cómo hay la velocidad promedio. Sí, claro,
ser molinete, tengo la velocidad, ahora estoy preguntando cómo hallo la velocidad promedio o cómo calculo el caudal que pasa en esta sección. Para calcular la velocidad promedio. Aquí le estoy marcando esta área en específico, la 2-3. Este es el libro de México. Entonces, el ancho de esta sección del canal es W3 menos W2. Es decir, este sería el ancho de esta sección de canal. Y como yo doy la velocidad aquí y acá, yo puedo hallar la velocidad promedio aquí, en esta sección. Y yo puedo hallar la velocidad promedio aquí. ¿Qué velocidad promedio es la que está en esa sección? ¿Qué puedo asumir? O sea, en la sección 2, 3, yo tengo una vertical 2 y una vertical 3. Yo medí la velocidad en 2 y medí la velocidad en 3. Y tengo la sección 2, 3, que es ese rectángulo más o menos. Y la pregunta es, ¿cuál es la velocidad promedio de la sección? La velocidad 2 con la velocidad 3. Exactamente. Yo puedo asumir, o sea, tan simple que están sumando promedio. Esta área, para calcular el caudal de la velocidad de aquí y la velocidad de acá, para asumir qué es lo que pasa en la mitad, uno los dos, una división entre dos. Es lo que está aquí. La velocidad promedio de la vertical 2 más la velocidad promedio de la vertical 3 entre 2 me da la velocidad promedio que pasa a través de esta sección. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Multiplicado por, como estoy hallando caudal, las alturas 2 más altura 3 dividido entre 2 por el ancho. Esto viene siendo, ya no que no saben calcular el área del rectángulo. O sea, ni siquiera el rectángulo. Aquí está una altura 2, una altura 3, la suma de las dos por el ancho me da cuál es el área. Entonces yo estoy haciendo es velocidad por área y hallo el caudal. Estoy hallando el caudal que pasa por 2, 3. De la misma manera yo hallo el caudal que pasa por aquí, que pasa por aquí, 1, 2, 3, por el 4, 5, 6, 7 caudales. Entonces ya les pregunto, ¿cuál es el caudal total que pasa por ahí? Se suma. La suma. Suma el caudal que pasa por cada uno de estos. Utilizando la misma ecuación, ¿por qué? Porque cuando llegan aquí al 6, 7, ¿cuál es la altura de 7? 0. Entonces aquí sería 0. H sobre 2 es H sobre 2, es decir, la altura 6 sobre 2 por el ancho, es decir, un triángulo. Base por altura sobre 2. Me está calculando un triángulo. Ya yo tengo todo eso, sumo todos los caudales y con esta expresión que está aquí, que está sumándolo totalmente, yo puedo saber cuál es el caudal total. Están en el claro, estarán en el claro, pero tú también puedes anotar en tu mano lo que estás entendiendo. Cuando uno toma, me va a tocar dejarle un taller sobre cómo tomar notas. O sea, ustedes no tienen que anotar todo lo que dice en clase, pero lo que se dice en clase hay preguntas que se tienen, hay cuestiones que se resaltan continuamente. O sea, ustedes tienen que salir de la clase con por lo menos con, miren, a mí me dieron esta hoja sus compañeros, y un solo que yo escribí. De lado, no tengo por qué escribirlo, soy el profesor, pero me gusta tomar notas y apuntes. ¿Por qué? Porque ustedes después yo escaneo esto, lo a mis notas y yo sé, ellos vieron esto, pero no preguntas sobre otra cosa en el examen. No, se supone que ustedes están haciendo tomar notas. Tomen notas. Tomen apuntes. Hagan una libretita pequeñita. Hagan una libretita pequeña. Y tomen notas. Cualquier reunión que tengo, cualquier cosa que hay, cualquier clase, yo tomo notas. Ustedes me ven con esta libretita para arriba y para abajo, ya se está acabando. Es más que compré un paquete. Todo lo que en la última reunión que tuve fue hidrocarburos en la alcantarillado y ahí están las notas. La gente habla
yo tomaba, lo que hacía es que yo no tomaba lo que era la teoría de los valores, yo tomaba la figurita. Estas son mis notas. Pero uno tiene que tomar notas, tiene que tomar notas. Nadie se lo va